Hola, hola, yo soy Priscila Brañaras, soy estudiante de Ingeniería Civil y hace poco empecé dando videos sobre algunos conceptos de matemática. Si ustedes encuentran que yo me equivoqué en algo, expliqué algo erróneo, estoy completamente abierta a sus comentarios y obviamente a corregir mis errores. No creo tener toda la verdad en mis manos, ni ser alguien completamente experto, pero sí me gusta mucho enseñar y creo que tengo habilidades con esto de las matemáticas. Hoy voy a enseñar lo que es trigonometría. A mí me encanta el tema de la trigonometría y espero poder traspasarles este cariño a ustedes. Lo primero que hay que saber es, más o menos, hay que entender lo que es un triángulo rectángulo. Entonces, este es el tema de trigonometría. Y yo creo que es importantísimo saber como primeramente lo que son Pitágoras y el triángulo rectángulo. ¿Qué es aquel? ¿Me quedó mucho eco? Entonces, existen muchos tipos de triángulos que también espero poder grabar más adelante. También me lo permite la universidad, ya que estoy ya casi terminando. Entonces, me es un poco difícil hacerme tiempo para grabar los videos. Pero también pienso grabar videos de geometría. Bueno, hay varios tipos de triángulos. Y uno de esos es el triángulo rectángulo. ¿Qué significa que sea un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto. ¿Y qué es un ángulo recto? Que mide 90 grados. Y se simboliza así, ¿ya? Es importante saber que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Y la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es 360 grados. Entonces, si yo defino los ángulos de la siguiente manera: alfa, beta y gamma, de esa forma, si yo sumo alfa más beta más gamma, me tiene que dar igual a 180 grados. Es decir, alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Siempre. Y en cualquier triángulo. En el caso de que no fuese un triángulo rectángulo, igual, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces, sabiendo esta primera verdad o ecuación, en este caso, en el triángulo rectángulo, lo que nosotros tenemos es que ya tenemos un dato dado. ¿Qué significa eso? Que hay un ángulo que vale 90 grados. Este va a valer 90 grados. Ángulo recto. Por eso se llama triángulo rectángulo. Por lo tanto, los otros dos deben dar valores de tal manera que la suma de estos tres ángulos sea 180 grados. Pero seguimos. El triángulo rectángulo va a estar compuesto por dos catetos y una hipotenusa. ¿Dónde se encontrarán estos? Estos se encuentran, los catetos se encuentran en donde se encuentra el ángulo recto, si ustedes se fijan. Por lo tanto, este va a ser un cateto. Esto va a ser otro cateto.
Y esta va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Es decir, la hipotenusa va a estar al lado opuesto de ese ángulo recto, que equivale a 90 grados. Ok, entonces, los lados que comparten el ángulo recto de 90 grados van a ser los catetos y el opuesto va a ser la hipotenusa. Entonces, si yo a este lado le pongo lado A este lado B y a este lado C, podemos tener una igualdad para poder sacar valores cuando nos den números. Por lo tanto, esto va a ser A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Y esto va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado igual a C. O también, en el caso de que nos vayan dando distintos lados, nosotros podemos ir formando diversas igualdades con respecto a esto. ¿Qué nos dice esta ecuación? Porque al final es una ecuación. Nos dice que al cuadrado, es decir, este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Y de ahí solamente juego con la ecuación. Esto también puede ser igual a al cuadrado igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. O a C al cuadrado menos B al cuadrado. O también puede ser B al cuadrado igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. O B igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. De todas estas formas puedo ocupar las ecuaciones. Voy a ocupar la que más me convenga según los datos que me den. Se las dejo ahí para cuando ustedes necesiten encontrar los datos de algún lado que les estén pidiendo. Entonces, estas son las distintas ecuaciones que yo les puedo mostrar para poder sacar los distintos lados. Por ejemplo, con esta puedo sacar el valor de este cateto cuando me den estos dos valores. O con esta puedo sacar el valor de este cateto cuando me den estos dos valores. Y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es un juego con la ecuación. Bien. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Voy a borrar las ecuaciones. Ustedes pueden ir retrocediendo el video para poder anotarlas. Por ejemplo, si me piden y me dicen que este es un triángulo rectángulo, me dicen que es un triángulo rectángulo. Al ponerme eso ya sé que es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto de 90 grados. Me dicen que este lado es 3, que este lado es 4 y no me dan este lado. Me dicen, encuentra este lado. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Utilizar las ecuaciones que recientemente les di. Teníamos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o que c es igual a a al cuadrado más b al cuadrado bajo la raíz. Fijémonos, ¿por qué estamos ocupando esta ecuación? Porque me dan el cateto A, me dan el cateto B, me falta la hipotenusa C. Por lo tanto, tengo este, solamente reemplazo. Sería 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, eso bajo una raíz. 3 al cuadrado es 9, más 16, C, raíz de 25, por lo tanto el lado C
va a ser 5. Lo único que hice yo fue reemplazar los valores y obtener la raíz cuadrada de 25. Y entonces obtenemos que la hipotenusa es igual a c y tenemos todos los lados de este triángulo rectángulo. Otro ejemplo. Otro ejemplo es cuando me den la hipotenusa el lado de un cateto, pero me piden el otro lado del cateto. Por ejemplo, 9, 3. Me dan el lado de la hipotenusa, me dicen que es un triángulo rectángulo, me dan el lado de la hipotenusa, me dan este lado del cateto, pero me están pidiendo, o mi incógnita va a ser el cateto B. Pues entonces, yo utilizo la siguiente fórmula. B al cuadrado es igual a 3 al cuadrado menos 9 al cuadrado. B, 3 al cuadrado bajo la raíz. Por lo tanto, bueno, acá lo que yo podría hacer, porque me va a quedar una raíz negativa, ¿ya? Eso no podría ser en realidad, pero, o sea, podría ser, pero no creo que a ustedes les vayan a poner un ejercicio así. Lo que pasa es que yo acabo de inventarlo. Pero pongamos otro caso. 2b. Triángulo rectángulo, obtener el lado b. B al cuadrado, 7 al cuadrado, 2 al cuadrado. Será b, 7 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, bajo la raíz. B entonces sería 49 menos 4. Esto va a ser una raíz que no es exacta. Por lo tanto, lo obtenemos con calculadora. Esto sería 49 menos 4. Raíz de 45. No es una raíz exacta, lo saco con calculadora. Raíz de 45, 6,7. Por lo tanto, B es igual a 6,7. Y así obtengo cuando no me dan un cateto. Y esos son ejemplos sencillos de cómo puedo utilizar las fórmulas que me da el triángulo rectángulo y a través de Pitágoras. Entonces vuelvo a repetir, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que vale 90 grados. Y los lados que comparte ese ángulo recto son los catetos. Y el lado opuesto a ese ángulo recto va a ser la hipotenusa. Y de ahí yo puedo obtener fórmulas para poder sacar los lados de ese triángulo cuando me pidan una que otra incógnita. B como incógnita, A como incógnita o C como incógnita. Ahora, con este mismo triángulo rectángulo, vamos a saber o les voy a dar a conocer lo que son las razones trigonométricas. Entonces, primera, les voy a dar las 3 más importantes. Hay muchas otras que ustedes las pueden averiguar por internet y que también les pueden ser muy útiles, sobre todo cuando tengan o algunos vayan a integrar, derivar y todas esas cosas, o cosas más complejas. Pero por el momento les voy a pasar 3 muy importantes. Todo va a depender del ángulo que nosotros estemos analizando. Voy a empezar a analizar el ángulo alfa. Coseno de alfa va a ser cateto adyacente por hipotenusa.
sen de alfa es cateto opuesto dividido en hipotenusa. Y tangente de alfa es el cateto opuesto dividido cateto adyacente. Esas son las principales identidades o razones trigonométricas. Coseno de alfa, cateto adyacente, dividido por hipotenusa. Sen de alfa, cateto opuesto, dividido hipotenusa. Y tangente de alfa, cateto opuesto, dividido cateto adyacente. Ahora, tanta y tanta palabra, todo esto va a ser aplicable o lo podemos sacar de este triángulo que yo les dibujé. Veamos. Si nosotros estamos posicionados en este ángulo, ángulo alfa, si estamos posicionados en esto, nosotros tenemos que pararnos en esta perspectiva. Tenemos que imaginar que nosotros estamos ahí, justo ahí, somos el ángulo alfa. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuál va a ser el lado que está justo al lado del ángulo? Va a ser B. Por lo tanto, mi cateto adyacente, ¿qué significa cateto adyacente? Es el lado que está justo al lado de ese ángulo. Va a ser B. ¿Y mi hipotenusa cuál es? C. Ahora, si estoy posicionada ahí, soy el ángulo alfa, ¿cuál es mi lado que está opuesto? Sí, opuesto. No está justo al lado, está opuesto. El que está opuesto es A. Y la hipotenusa sigue siendo C. Ahora, si estoy de nuevo aquí, ¿cuál es mi lado opuesto? Mi lado opuesto es A. Y mi adyacente es B. Y esas van a ser las identidades trigonométricas o razones trigonométricas para el ángulo alfa. Veamos otro ángulo. Beta. Porque no siempre me van a pedir analizar el mismo ángulo. Las razones trigonométricas van a ser lo mismo. Cateto adyacente, cateto opuesto, los mismos. Pero todo va a depender del ángulo. Miren aquí ahora que cambiamos el ángulo. Ahora va a ser ángulo beta. Perfecto. Entonces, si mi ángulo es beta, estoy parada aquí. Yo soy el ángulo beta. ¿Cuál es mi lado que está justo al ladito, al lado del ángulo? Este. Entonces va a ser A. La hipotenusa, C. Ahora, ¿el opuesto? Sí, opuesto. B. Mi hipotenusa, C. Ahora, mi opuesto B, mi adyacente A. Se los dejo ahí, para que lo noten. Cuando es el ángulo beta, les voy a escribir acá abajo cuando es el ángulo alfa, que ya lo acabamos de ver, pero es para que lo escriban, por si no alcanzar. B, C. C de alfa, A, C. Y tangente de alfa es A, B. Ahí está. Entonces, analizando ese triángulo que yo les di, coseno de beta, A dividido C, sen de beta, B dividido C, tangente de beta, B dividido A. Coseno de alfa, B dividido C, sen de alfa, A dividido C, y tangente de alfa, A dividido B. Se las dejo para que anoten. Muy bien. Entonces, como les dije, va a existir un montón de otras identidades trigonométricas que ustedes van a poder utilizar o pueden encontrar fácilmente en internet. Hoy en día internet está muy accesible para todo el mundo
Pero obviamente si ustedes tienen dudas con alguna identidad trigonométrica me pueden dejar un comentario abajo. Ya. Otra identidad importante que les quiero dejar aquí es que como fórmula que el coseno al cuadrado de cualquier ángulo más el seno al cuadrado de cualquier ángulo es igual a 1. Esto es una fórmula. Por ejemplo, coseno de ángulo alfa más sen al cuadrado del ángulo alfa va a ser 1. Independiente de cuánto equivalgan estos dos ángulos, 36, 40, no importa. O coseno al cuadrado de beta más sen al cuadrado de beta, 1. ¿Ok? Y con esto ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, con la 1. Y pueden hacer lo mismo con las otras. Si me dicen que coseno al cuadrado del ángulo más seno del ángulo sen al cuadrado del ángulo es igual a 1, es una ecuación. Y yo puedo ir jugando con eso. Puedo hacer lo siguiente. Cuadrado del ángulo, 1 menos coseno al cuadrado de cualquier ángulo. Y esto sería seno del ángulo, 1 menos coseno al cuadrado de cualquier ángulo. Esto en raíz. O coseno al cuadrado de cualquier ángulo, 1 menos sen al cuadrado de cualquier ángulo. Coseno 1. A través de esta pueden ir jugando con la ecuación e ir despejando valores. Y eso es también dependiendo en un problema, pueden ir jugando con eso. Se los dejo ahí para que puedan anotar también esas fórmulas importantes. Si ustedes van ejercitándose, se van a dar cuenta que no es necesario aprendérselas de memoria. ¿Ya? Es simplemente práctica. Matemática es solamente práctica. Esto yo no me lo sé de memoria. Simplemente voy porque he practicado y sigo con las matemáticas, es que me sé todas estas identidades. Lo que sí, chicos, creo que es importantísimo y vital siempre saberse las tablas de multiplicar. Es cierto, si van a estudiar algo que tenga que ver con matemática, con física, pueden ocupar la calculadora, pero creo que es esencial saber las tablas de multiplicar, porque eso les facilita mucho los cálculos en todo, en cualquier cosa cotidiana de la vida, incluso hasta para ir a comprar. Así que les recomiendo y les doy un consejo que se aprendan las tablas de multiplicar. Bueno, voy a hacer un ejemplo sencillo donde se van a tener que aplicar las identidades trigonométricas. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Ya? Vamos a tener un triángulo. Disculpen, no sé muy bien ahora el dibujo, disculpen. Tenemos un triángulo rectángulo, lo dice eso. Y me dicen que este lado vale 20 y que este ángulo es de 30 grados. Y me dicen que obtenga la hipotenusa. Piénsenlo un poco, cómo pueden resolverlo. Esto es solamente aplicar las identidades o razones trigonométricas que les acabo de pasar. Entonces, veamos. ¿Qué datos me dan? Primero que todo, me dan un ángulo. Si quiero usar los mismos ángulos que yo les pasé en la figura inicial, va a ser alfa y beta. Me
me dan el ángulo beta y me dan un cateto opuesto. ¿Ya? Y me piden sacar la hipotenusa. Me falta la hipotenusa y me falta el cateto adyacente. Por lo tanto, yo voy viendo qué identidades trigonométricas puedo ocupar. Si es coseno de beta, recordemos que es cateto adyacente por hipotenusa. El sen de beta es cateto opuesto dividido hipotenusa. Y la tangente de beta es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Sí? Tengo el ángulo beta, lo tengo. ¿Ya? Y me dan el cateto opuesto. Y mi incógnita es la hipotenusa, o sea, esa es mi incógnita. ¿Cuál puedo utilizar? C. ¿Por qué? Porque tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto, me falta la hipotenusa, que la voy a despejar fácilmente. Entonces, esto sería sen de 30 grados igual el cateto opuesto, 20, por la hipotenusa que no la tengo. ¿Sí? Esto es despeje de ecuación. Lo voy a hacer igual. Sen de 30 grados por C, 20. Como este se está multiplicando, paso dividiendo. Sen de 30 grados. Y simplemente esto lo pongo en la calculadora. Tal cual. Esto sería 20 dividido sen de 30. Y esto sería 40. C mide 40. Entonces la hipotenusa es igual a 40. Y tenemos resuelto esto. Y esto lo hicimos solamente aplicando las identidades trigonométricas que yo les acabo de pasar. Bueno chicos, eso sería todo. Espero seguir grabando videos, sobre todo después de esto viene teorema del seno y coseno y quiero seguir profundizando con geometría y bueno, eso. Si ustedes necesitan clases particulares, nos pueden escribir al siguiente correo, lo voy a escribir aquí: priscila.arg.paves@gmail.com. priscila.arg.paves@gmail.com. Paves con Z, ¿sí? sc@gmail.com. Me pueden preguntar por precios, por horario. Y eso, encantados de hacerle una clase particular. Eso fue todo. Espero que les vaya excelente y que suban todos sus promedios. Eso, chao.